Hoy en Es la Hora de Opinar con Lilia Aguilar, Iraíz Reyes y Damián Cepeda vamos a discutir sobre lo que ocurrió ayer en el Senado, el enfrentamiento entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña. Después con Jorge Buendía voy a platicar del nivel de aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum a unos días de su primer informe de gobierno. Y para terminar con Sam Reyes, examinaré el regreso de Sergio el Checo Pérez a la Fórmula 1. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. En la sesión de ayer de miércoles en la Cámara de Senadores, en una sesión de la Comisión Permanente del Congreso, hubo un enfrentamiento que llegó a los golpes entre el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y Alejandro Moreno, senador y presidente nacional del PRI. Cada uno ha salido a dar su versión de los hechos. Y bueno, pues vale la pena analizar este asunto por lo que representa y lo vamos a hacer en la mesa, nada menos que en la mesa de representantes de los partidos políticos. Primer lugar, saludo a Lilia Aguilar del Partido del Trabajo y pues sabemos que el PT es parte del movimiento de la Cuarta Transformación. Lilia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, con el gusto de estar aquí, con un penoso asunto, pero bueno, pues hay que analizarlo porque es un reflejo de lo que pasa en la política en este país. Totalmente de acuerdo contigo, Lilia. Iraíz Reyes de Movimiento Ciudadano. Iraíz, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches a ti y a todo tu auditorio y gracias por este espacio. Gracias, Iraíz. Y nos acompaña Damián Cepeda, que viene en representación de Acción Nacional. Damián, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto saludarte, Leo, y por supuesto a mis compañeras y a todos en casa. Bueno, le voy a pedir que empiece, desde luego, a Lilia, porque ahí estabas. Tú estabas junto a Fernández Noroña, ¿no? Te vimos ahí de verde, ibas vestida de verde. ¿Qué pasó, Lilia? Yo creo que lo primero que hay que decir es que, y yo respeto siempre tu dicho y tu opinión, en este caso no fue un enfrentamiento, no fue una pelea. Fueron a golpear a Gerardo. Yo estaba justo al lado de la presidencia, pero quisiera dar un paso atrás y decir, yo era la secretaria de la mesa, yo clausuré la sesión. Sí. La sesión se clausuró después de haber desahogado un orden del día que había aprobado el PRI y a través de Carolina Villano y de el senador Vargas del PAN. Hubo dos opciones, dos acuerdos. O se tocaba una agenda política y se clausuraba la sesión, porque acuérdate que nosotros tenemos 8 horas para terminar la sesión, o se tiene que hacer de nuevo un procedimiento legislativo, o en su defecto habría un posicionamiento por cada grupo parlamentario del cierre del periodo. 10 minutos, así. Damián fue senador, hay una bolsa de 10 minutos, se reparte entre los partidos. Sí. Se acuerda en la mesa, salvo aprobación o consultas que ellos tenían que hacer con los grupos parlamentarios. Vargas llega, dice Lili Téllez no acepta, Lili Téllez quiere poner el tema de la intervención de los Estados Unidos a México y se toca la agenda política. Yo creo que el PRI no se dio cuenta de lo que votó. Digo, porque Alito o Alejandro Moreno lo que dice es que no cumplieron con el acuerdo de la mesa directiva. Es una mentira. Es una mentira, dice. Y yo quisiera opinar y asumir buena fe de todo el mundo y pensar que no se dieron cuenta que votaron. Pero el orden del día no solamente se votó al inicio, sino yo consulto al final. Fíjate bien, el orden del día más o menos va así, desahogas las comunicaciones, no sé qué cosa, luego el punto del orden del día de la agenda política, luego se aprueba antes la licencia del senador Vila, la agenda política, y luego se consulta si está suficientemente discutido, se vota. Nadie expresó que se estuviera incumpliendo el orden del día. Clausuramos. El himno nacional no estaba considerado. Empezamos a cantar el himno nacional porque la bancada de Morena empieza a cantar el himno nacional desde abajo, sin grabación, sin absolutamente nada. Y es entonces cuando se sube Alejandro Moreno, porque hubo un mal cálculo desde mi punto de vista. Él había reservado los 10 minutos de bolsa por parte del PRI para la agenda política, la intervención, y cuando los reparte, se los da a Manuel Añoro, se los da a Moreira,
y se quedó sin tiempo. Y luego quería abrir otra ronda de 10 minutos cuando se había agotado el orden del día. Movimiento Ciudadano, que también es una bancada, se da cuenta del cambio del orden del día y bueno, pues dicen, hubo un tema u otro. Entonces no se dieron cuenta y luego Alejandro se enoja porque no tiene el uso de la palabra y trata de abrir y ampliar el orden del día cuando ya se había clausurado la sesión. Yo la clausuré, no la clausuró Noroña, nadie me lo contó. Bueno, qué bueno que no se fueron contra ti. Bueno, O sea, imagínate. tú lo que dices, y ya se te acabó el tiempo, pero a ver, en conclusión, si entiendo bien, es iban a violentar a Gerardo Fernández Noroña. Y O sea, si tú ves- Alejandro Moreno iba con toda la intención de golpear a Noroña. Si tú ves todos los videos, Sí. se pone Erubiel Alonso de mi lado derecho Sí. junto con Rubén Moreira, Alito atrás de Gerardo, De Gerardo. y Mancilla, que tiene antecedentes de haber golpeado diputados, entre ellos a mi coordinador, de haber intentado golpear a diputados, entre ellos a mi coordinador Reginaldo Sandoval y a la diputada Ana Karina Rojo y a compañeros de nuestro movimiento del lado izquierdo, y lo encapsulan. No hay otra palabra. Bueno, ahí está, le di un minuto más para que, para que nos dé el contexto. Ella estuvo ahí, ¿no? Te subió la adrenalina. Crónica, la Sí. crónica. Yo soy La crónica. Yo soy de barrio, Leo, y les decía a mis compañeros, porque me decían, tú eras metido a darle unas cachetadas. No, a ver, en los barrios hay una regla. Tú te haces para atrás cuando el conflicto no es tuyo. Ahí está. Bueno, a ver, ¿cómo ves, Damián? Tú que pasaste por el Senado, ¿te había tocado algo así? No en esta magnitud. Yo lo primero que quiero decir es que me parece que hay que repudiar el uso de la violencia de cualquier sentido, luego. en cualquier ámbito. Yo no me gusta la violencia, pero particularmente en política, pues me parece a mí que de lo que se trata es de construir consensos para mejorar el país, no de ver quién grita más, quién ofende más, quién golpea más. Entonces, yo cuando veo eso, me parece que es el reflejo ahorita, que sería mi segundo punto de vista, de cómo está el sistema político mexicano en Sí, este momento. sí, O sea, sí, es que hay sí. una descomposición brutal. Yo creo que ética, moral de actuar. Y me parece a mí que si bien desde parte de la historia habían existido excesos y demás, tanto así que llevó un hartazgo con el cual, por ejemplo, el PAN gana en 2000, ¿no? Fruto de Sí. ese hartazgo. Después Morena logra ganar también fruto de ese hartazgo, creo yo, y del liderazgo de su líder, López Obrador. Hoy veo más descompuesto que nunca el ambiente político. Me tocó ver cómo se fue dando el proceso en el Senado y empezar a ver cosas que yo no había visto. Había sido legislador local, federal, Sí. en otro ámbito de mucha confrontación de ideas, pero se me hace que cada vez es más común los empujones, los gritos, las ofensas, la Bueno, grosería. el insulto ya. Ni se- El insulto. Y no está bien. Y creo que viene desde el sexenio anterior y particularmente creo que la responsabilidad viene de la presidencia de la República, que todos los días desde el púlpito de la mañanera se dedicó a dividir y a generar encono. Hoy mismo la respuesta de la presidenta me parece que está mal. Y agarra y quiere decir que eso significa no solo ese personaje, sino a ese y otros partidos, ¿no? Incluyendo el mío, y dices tú, ¿y qué tenemos que ver con un comportamiento de una persona? Entonces, Sí, siento los que se ha tilda venido- de porros. Ajá. Esa actitud, digamos, pues claro que es reprobable, pero agarrarle, querer aprovechar y lastimar a fuerzas políticas que nada tienen que ver, te habla de lo que está ahorita en la cabeza. Yo veo en distintas mesas aquí, ¿no? Tiene, digamos, un manejo aquí sí no, muy, pero- muy digno, la verdad, la diputada, las diputadas, y qué bueno que así sea, pero yo veo los voceros y voceras de Morena agresivos, ofendientes, groseros en muchas ocasiones, y el propio presidente de la mesa directiva, que no es justificación, ¿eh? No es justificación, pero un día sí y otro también ofende y maltrata a hombres y mujeres con un tono, una altanería que no es digno de nadie, pero sin duda de la conducción de la mesa directiva. Entonces yo mi llamado es, oigan, hay que dignificar la política. Yo me alejo de esas conductas, las haga quien las haga, pero si hago un llamado de que este tema es institucional, el sistema está dañado en México. Es un reflejo de cómo está la política. Tú que estás ahí en la Cámara de Diputados, qué bárbaro, también se agarran unos... Sí, y ¿no? estuve en el Congreso de mi estado y también me tocó ver esa clase de prácticas. Sí. Yo quiero En aquí, Nuevo León. En Nuevo León, así es. Sí. Yo quiero decir aquí algo. O sea, el Congreso de la Unión, y sabemos en todo el país, siempre hay efervescencia, hay muchas emociones. claro. Así son los congresos y Sí. es normal. Sí, sí. Lo que no es normal y no debemos aceptar de ninguna manera es la violencia, y más en el contexto
que estamos viviendo en este país. Si tenemos 30,000 homicidios al año, pues lo que menos puede esperar el pueblo de México es ver en su Congreso de la Unión enfrentamientos a golpes entre senadores y diputados federales. Y es una vergüenza nacional lo que vivimos. Sin embargo, debemos decir una cosa. Se ha generado un ambiente de mucha polarización en donde ya las sesiones del Congreso en ciertos momentos parece, vamos a ver quién se insulta más. Y yo te lo dije antes de entrar al programa, en el programa pasado, que a veces siento que trabajo en una secundaria. Y vaya que yo estuve en una secundaria en la que a la 1 de la tarde ahí se esperaban y se agarraban a golpes, ¿verdad? Pero parece una secundaria. Oiga, ¿dónde crecieron ustedes? ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa! En el norte profundo. ¡Dios mío! Pero bueno, parece quién puede más, quién demuestra más, quién se insulta más y quién demuestra más poder. Y la realidad es que sí ha habido abuso de parte de cómo se ha conducido Noroña como presidente del Senado y ahora de la Comisión Permanente. No ha sido institucional. Y lo que uno espera es que como legislador y también como ciudadano es que el presidente de un poder sea institucional y no sea violento, ha hecho comentarios machistas, no ha mostrado altura de miras políticas en cómo se ha conducido. Y debo decir una cosa también, que la Cuarta Transformación y el oficialismo también han rebasado procesos legislativos. Y hasta tuvieron que cambiar la Constitución para que siquiera pudiéramos defendernos cuando violaran el proceso legislativo y las leyes que se deben seguir en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces, es un ambiente en donde ambas partes han contribuido. Debo decir, por un lado tenemos a este oficialismo con su arrogancia, y como lo dije en el programa pasado, que ya se siente una élite consolidada y que ahora imita las prácticas que hizo el PAN y PRI en ese entonces, porque debo decir, y seguiré hablando de esto, como PAN y PRI también cuando tuvieron la mayoría se comportaron de manera similar y también restringieron debate y violaron reglas. Entonces, lo que este país necesita ahora es que tengamos oficio político, alturas de mira y que seamos capaces de negociar en esta pluralidad y diversidad que tiene el país. Lilia, te pregunto porque tú eras la secretaria, ¿no? Entonces eres parte de la mesa directiva. Entonces, eso es interesante, esa figura del presidente y las secretarias, porque tienen que representar a toda la Cámara, en este caso a todo el Congreso, porque es la comisión permanente. Entonces, el presidente, en este caso Fernández Noroña, tiene que ser factor más de unidad y de llamar al diálogo y de respetar los procesos. Esa es la idea del presidente, ¿no? De la asamblea, ¿no? Aunque tiene su corazoncito y tiene sus intereses. Entonces, es difícil hacer este papel, ¿no? De, por un lado, pues ser el que lleve, digamos, el que presida la asamblea, pero por otro lado, pues defender los intereses de su partido. Y eso ha sido una característica que han tenido los presidentes por muchísimo tiempo. Mira, fuimos diputados también y yo juntos en el 2012 al 2015. Y había un diputado priista que la primera vez que ¿Qué les yo tocó hice, por Muñoz Ledo, creo, de presidente? No, ¿verdad? No recuerdo, era un poblano Arroyo, del PRI. ¿no? Arroyo. Sí. La primera vez que yo llegué a las mangas del chaleco en este canal fue porque el señor me dijo, la dejé como yegua en arrancadero. No, bueno. Entonces, diciendo eso, ha habido estas... Él era el presidente. Él era el presidente. Y yo era la vicecoordinadora del grupo parlamentario del PT. Oye, ¿quién sabe si era él, era? Que aquí le estamos... sí era Arroyo, lo conozco bien. Y entonces, pero yo nada más diría, más allá de todo esto, yo entiendo el rol de mis compañeros, pero la pregunta, tú siendo un hombre civilizado y los tres aquí siendo civilizados, ¿qué justifica llegar a los golpes? Porque de ahí lo que sigue es la violencia a mayor escala. Sí. Fíjate, ¿qué es lo que está en el centro? ¿Por qué estaba peleando Alito Moreno? Por 10 minutos de tribuna. Sí. ¿Cómo este desastre, esta vergüenza nacional se justifica por 10 minutos de tribuna y un mal cálculo? Mejor salir a una rueda de prensa. Hay muchas formas de dar la nota. Pero además yo diría, nosotros hemos sido oposición, retomaré lo que dice Damián, hemos sido oposición. Ha habido cosas más calientes, más importantes en el centro de debate, que no son 10 minutos de tribuna, como fue la reforma energética. A nosotros nos tocó, a Luisa María siendo diputada, Durazo, Monreal, tomamos y clausuramos el pleno de la Cámara de Diputados para que no se aprobara la reforma energética.
sin dar un golpe, puras mujeres. Entonces, ¿qué justifica? Pero además, no solo pensemos en qué justifica los golpes, sino la violencia, la descomposición que hay en una oposición Pero ¿no sientes que Fernández desesperada? Noroña ha sido muy polarizante como presidente? Puede ser muy polarizante, pero fíjate nada más. No solamente el dar los golpes, no aceptar, donde, oye, golpean a Emiliano, un trabajador de la Cámara, lo tiran al piso, que es cuando mi voz se hizo viral, aunque mucha gente no sabe qué es la voz, porque yo digo, no le peguen. No le peguen, ni una mala palabra, porque lo agarraron a golpes en el piso, Leo. Por Dios. Un chavo que no puede tirar un fregazo porque estaría en un problema jurídico grave porque tiene fuero. Y que por cierto, no tenía nada que estar haciendo ahí, ¿eh? Él estaba grabando. Por eso, pero no, ni siquiera era trabajador del el himno Senado. nacional, pero lo tiran, digamos que fue una equivocación que lo tiran. Lo tiran, llegan, lo golpean. Erubiel Alonso lo patea en el piso. Rubén Moreira llega, le pone la silla encima y le dice, no te levantes, perro. Y Alito llega y le dice, no me vuelvas, te voy a matar si te me vuelves a poner enfrente. Sí. Leo, por Dios, son legisladores. Pero yo quiero cerrar porque ya se me acabó. Sino lo posterior, decir en rueda de prensa, le doy 2. Si me lo ponen aquí, le vuelvo a dar 2 chingadas. Así dijo. Entonces, pues aquí oye, por Dios, reconocer, nos equivocamos, hubiese sido la altura que merece este país en la política mexicana. A ver, Damián. No, yo creo que, a ver, estamos como en 2 canales distintos. Yo no escuché aquí a nadie en la mesa defender el actuar del diputado, del senador, perdón, del PRI. Claro que no. Es detestable la actitud y punto. Pero a mí me parece que el análisis de esta mesa y del país va más allá. Es, oye, ¿y en dónde estamos? ¿Por qué pasó? ¿Nomás porque alguien se equivocó en lo individual o está descompuesto está el muy sistema? polarizado, está muy polarizado el país. Claro. Está muy polarizado. Y creo que cuando uno es gobierno, tiene la obligación de sentar las bases del diálogo, del tono, de la cordialidad, y eso no ha existido. Yo lo que he visto de Morena es un movimiento que tenía como mucho deseo de llegar al poder, válido, ¿no? En teoría para cambiar las cosas. Algunas cosas las han hecho bien, programas sociales y demás, pero en lo que tiene que ver con dignificación de política, manejo ético, moral, adecuado de lo que debe ser la función pública, están igual o peor. Eso es lo que yo veo. Yo entré precisamente al PAN, que luego quieren juntar en todo. Tomaron la decisión mala, la diligencia que yo me opuse en una elección, pues, ¿no? O en un periodo de tiempo. Pero históricamente luchamos por sacar precisamente a quien estaba gobernando con abusos. Y yo digo, oye, qué rápido se les olvidó, porque yo veo que si las camionetonas, que si los guaruras, que si la corrupción, que si los viajes, que si la altanería, y en este caso, mucha hostilidad hacia quien piensa distinto y de distintos personajes, sin duda, en la mesa directiva. Ahora, ¿es eso lo importante? La verdad es que no. Yo, si me apuras como analista político o como persona que quiere colaborar a que le vaya bien al país, yo digo, híjole, qué mal que pase esto porque te distrae de los temas principales. ¿Cuáles son los temas principales? Evidentemente ahorita el crimen organizado, cómo se ha infiltrado en distintas esferas del poder. De hecho íbamos a platicar sobre eso. Gravísimos. Les cambié el tema porque pues, este es el tema. Porque es una realidad, es lo que dominó, Claro, ese es totalmente, mi punto. sí. Los señalamientos gravísimos de este narcotraficante diciendo, oiga, yo he corrompido por años a políticos, a militares y a policías. Señalamientos de que secretarios de Seguridad Pública son las cabezas del crimen organizado, desaparecidos, el tema de pobreza, el tema del empleo, entre negativos y positivos. Esos son los grandes temas. O sea, la gente lo que quiere es, oye, yo quiero saber qué es cuando me enferme, va a haber medicinas y doctores. Quiero saber que mi hijo va a tener una escuela digna y de calidad. Quiero saber que puedo salir y estoy en paz. Y mientras, el debate está en que si se pelearon unos cuantos. Pero la verdad, aunque hoy se equivocó más un lado, la culpa es de todo el sistema, en mi opinión. Y particularmente quien está gobernando, porque le toca tirar la mano, poner la mano, extenderla. Sí, yo la verdad tengo que decir que tampoco me gustó la reacción de la presidenta hoy, metiéndose en el pleito y diciéndoles porro a Alito. Uno esperaría como jefa de Estado que dijera, a ver, vamos a calmar los de estos, ¿no? Un poco un mensaje de reconciliación, pero no, pues son los tiempos que vivimos, Iraíz. Sí, así es. Bueno, dice que fue Alito Moreno su violencia justificada porque no le dieron la palabra. Exacto. Pero la razón no la tomas a golpes, ¿verdad? Sí, sino con un diálogo, con construcción y con medios legales.
Ahora, Y Movimiento Ciudadano fue muy sensato en eso, así perdón. es. Sí. Y así nos hemos tratado de mantener, ¿no? Caer en esta polarización y llegar a la mesa con argumentos serios y con una alternativa de gobierno. Pero no es justificación que no le hayan dado ese tiempo. Es inaceptable lo que hizo. Luego salió Mancilla con un comentario en sus redes sociales diciendo en ese comentario que él representaba a millones de mexicanos por lo que hizo. ¿De qué manera los golpes pueden ser una representación Pues sí. política digna de la gente? Bueno, no digna, pero real sí. Es que ese es el problema. Ese es el problema. O sea, en este país se arreglan muchos problemas, perdón por la palabra, a chingadazos. Claro, pero de ninguna manera como funcionarios, como líderes de Estado, como representantes claro que populares, no. podemos promover la violencia en nuestras comunicaciones 100%. oficiales, ¿verdad? Entonces, yo quisiera hablar por qué inicia y veo este proceso de descomposición. Por un lado, creo que Morena y la 4T tienen una mayoría artificial. Ganan 50% de los votos, 54% y tienen 75% de la representación. Y no han sabido dialogar, ni sentarse, ni llegar a acuerdos. Lo vivimos especialmente en el primer periodo de sesiones, cuando nos mandan a un gimnasio a sesionar, cuando no hay apertura para hacer modificaciones a las leyes, no hay un diálogo abierto. Lo hago porque quiero y porque puedo, no te necesito a ti oposición. Pero de manera constructiva y seria para abonar este debate, sí quisiera reconocer que a la oposición nos ha faltado oficio político. ¿Sí? Ambas partes somos responsables. Tanto la mayoría que tiene la Cuarta Transformación por no abrirse al diálogo y por invisibilizar a las minorías parlamentarias en el Congreso de la Unión, pero por otra parte de manera responsable reconocer que como oposición también nos falta subir nuestras miras y tener más diálogos y poder acercarnos, porque al final de cuentas quien sale perjudicado de todos estos enfrentamientos Pero eso no personales vende. es México. Que el problema, Iraíz, es que ser sensato, prudente, no vende. Lo que vende es hoy en día el escándalo. Sí, pero es ya la parece que estridencia. esa es la imagen de la oposición. Lili Téllez con un megáfono gritando, Pero esa Alito agarrándose a golpes. O sea, eso es lo que queremos demostrar para queremos, convencer a la pero gente. eso es lo que es la noticia, eso es lo que sale en TikTok, eso es... Por eso sí hay tenemos una que realidad. tener una autocrítica y no Sí. comportarnos de esa manera, porque lo que la oposición no le debe vender al país es a alguien gritando en las sesiones con un megáfono y a otra persona agarrándose a golpes para demostrar que somos una alternativa que merece este país. Así no debe ser. Bueno, vamos a dar una última ronda también de lo que viene. Yo la verdad me parece muy bien que las próximas presidentas de la Cámara de Diputados y Senadores sean mujeres, dos mujeres además pues, de primera, dos políticas, Kenia López Rabadán del PAN va a presidir la Cámara de Diputados, ¿no? Y Laura Itzel Castillo, la hija del legendario y gran político mexicano Alberto Castillo en el Senado. Creo que eso va a calmar los ánimos, nos va a poner en otra tesitura. Pero, ¿qué viene mañana? Mañana va a haber... ¿Sí va a haber mañana comisión permanente? Está convocada ya, confirmada ¿Para qué? una comisión permanente seguirle. para tratar... Pues sí, para seguirle. ¿No sería bueno ya? asunto. Mira, yo creo que ahorita también decía Ireis, ¿dónde estamos? Sí. Yo solamente, y perdón por la nota de color, pero yo creo que no podemos justificar esta situación de los golpes. Puede haber distintos estilos. Tú decías, es Sí. que hay cosas que venden. Bueno, Lili Téllez con un megáfono. Y a ti te has tocado, con ejerciendo, luego Otra vez que en primera decían fila. que yo le había cortado el megáfono, lo cual es absolutamente mentira. Pero hay violencia verbal. A mí, la misma Lili Téllez en tribuna hace referencia a mi físico y a mi parálisis facial, cuando eso no puede ser un argumento político. Sí, no. Pero esta violencia no puede justificarse de ninguna manera. A mí me recuerda un poco cuando en Chihuahua mataron a las mujeres en la época de Francisco Barrio y de Patricio Martínez, y decían que era porque las mujeres se ponían minifalda. No Sí, podemos qué justificar pendeja, sí, de esa manera. Entonces, dicho eso, yo creo que hay que poner las cosas en su magnitud. Se agredió al titular del Poder Legislativo. Y es tanto como haber agredido al presidente de la Corte o a la presidenta de la Corte. Yo quiero pensar qué hubiese pasado si esto hubiese sucedido contra Norma Piña. Hoy estaría incendiado el país y las mesas de debate. Primero. Segundo, yo creo que el PRI sabe que se equivocó. Y
tan sabe que se equivocó que Alito sale queriendo dar una justificación de la cruzada por la defensa de la damisela diciendo que estaba defendiendo a Lili Telles. Con todo respeto, Lili Telles tiene un megáfono para hablar por ella misma. Y también esto es un reflejo del machismo, del liderazgo machista. Yo tengo que decirlo, no es muy popular, pero es un reflejo del liderazgo machista que todavía hay en este país. En efecto, nosotros nos podemos haber equivocado, pero nada justifica la violencia. Y esta descomposición afecta a todos. ¿Pero qué van a hacer mañana? De la oposición. Pero por eso digo que ¿dónde estamos? Se agredió al poder el titular del Poder Legislativo. Sí. El día de mañana tendrá que haber un debate. ¿Qué tendrá que hacer la Cámara de Diputados? Y sobre todo por una razón. Hay una amenaza no velada, directa, de que el 1 de septiembre se va a reventar la sesión y tiene que haber un diálogo para que eso no suceda, porque es la instalación de los poderes del Estado. Sí. Es así de claro. Y yo, ¿con qué terminaría? Con lo que ha dicho Iraíz. Nosotros tenemos que hacer una reflexión de la oposición que queremos. Una oposición que gana redes sociales o likes y que está en la estridencia, o una oposición que construya, porque la gobernabilidad de este país depende de la construcción de los partidos políticos de los señores. Muy bien. Señores. Que escuchando los comentarios me lleva mucho a momentos de debate interno que he tenido, de qué rol tiene que tener el PAN, ¿no? Es público que yo estuve en contra de la alianza con el PRI, creía que es una incongruencia, lo sigo creyendo y espero que eso acabe, pero también lo he tenido en términos de mensaje. Y digo, es que, a ver, si tú te vas a un polo radical, pues sí vas a tener muchos likes y va a correr tu video. Pero primero no está bien y segundo, solo te vas a comunicar con los que piensan ya como tú. Aquí de lo que se trata es de ganar la elección para poder gobernar y cambiar el país, y para eso necesito hablarle a gente que no odia al otro, pues, que lo ve bien, incluso que puede opinar bien de la presidenta. Pero no sales en los medios cuando... Pero yo creo que sí conectas y creo que hoy está la oportunidad, déjame decirte. Sí. Se han sentido invencibles, esa es la verdad, el poder marea, pues, y los están bien mareados. Pero hoy todas las encuestas te hablan ya de una disminución, aún las positivas, en 70, sí, pero vienes de 80, 10 puntos. Ahorita vamos a hablar con Buendía. A la fecha. Ves otras y, oye, la veo bien, pero 70 y tantos % están fracasando en crimen organizado. No, la corrupción ya rebasó, de hecho es la segunda cuestión que más le importa a la gente. Los escándalos y demás. Entonces yo sí creo que tenemos que presentar un proyecto distinto, alternativo, pero en positivo. Y eso no quiere decir no señalar lo que está mal, con fuerza, pero no caer a ese nivel. Ahora, cuando digo que es el sistema el que está dañado, lo digo de verdad porque creo que nadie sale, digamos, limpio. En todos lados hay. Yo no suelo meterme, no me gusta, digamos, tocar, por ejemplo, MC, pero no me encanta lo que veo de la confrontación del Ejecutivo y del Congreso, por ejemplo, en Nuevo León. O sea, me parece irracional, ¿no? También, o sea, claro. Cuando fue lo del tema de que sí iba a ser candidato, dije yo, no puede ser que no tengan la madurez de ponerse de acuerdo. Entonces, digamos, creo que en todos lados podemos acabaron encontrar... poniéndose de acuerdo. Pues, un día sí, un día no, y unas cosas horrorosas. Entonces dices tú, creo que en mi partido también. Sí. Siento que tendríamos que tratar de unirnos quienes pensamos distinto. Yo veo 3 en esta mesa. Sí, ¿no? claro. Para tratar de empujar visiones distintas, pero con respeto, con dignidad, con ética y sobre todo debatir los temas de fondo. A mí me encantaría estar debatiendo, por ejemplo, el proyecto educativo del país, escuelas de tiempo completo, uso de tecnología, cambio de modelo educativo hacia contenidos para que fomenten el aprendizaje y no la memorización y demás, no este tema, o en salud, o seguridad, o demás. Entonces, sí siento que quienes tenemos la fortuna de tener espacios, hay que contribuir a ello e ir rechazando y marginando a las voces radicales que existen en todos los partidos. Esa es mi opinión. Bueno, lo que hemos demostrado, por lo menos en esta mesa, es que sí se puede debatir de manera civilizada, dura, con argumentos, a veces se calientan las cosas, pero nunca hemos llegado, desde luego, a la violencia ni verbal y mucho menos física. Iraíz, te toca terminar. Sí, yo creo que hay una pregunta que todos nos tenemos que hacer, seamos de la oposición, de la Cuarta Transformación, de cualquier partido político. ¿Qué clase de política queremos construir para México, ¿no? A mí me ha tocado en mi legislatura de diputada local y ahora de federal ser minoría en ambas, dentro del Congreso de mi estado, aunque en el Poder Ejecutivo de Movimiento Ciudadano me tocó. Y me ha tocado ver conducirse al PAN y PRI juntos
y a los que se llaman Cuarta Transformación. Y en la misma manera ha habido abusos. A mí, de diputada local, me apagaban el micrófono, me aventaban los dictámenes en medio de la sesión y tenía que votar y tenía que analizarlos mientras los leía. No me daban ni siquiera la posibilidad de estudiar un dictamen y tenía que ir leyendo así como pudiera para poder determinar mi voto, ¿no? Y ahora como diputada federal también lo he vivido, en esa arrogancia de lo hago porque puedo, que ha sido la forma en la que se ha conducido Morena dentro de la Cuarta Transformación. Pues al final de cuentas, toda la clase política y lo que vivimos es reflejo de eso. Estamos podridos y por eso la gente nos odia. Tenemos en la peor aprobación, estamos peor que las policías, que los militares, los diputados y los senadores. Y aquí tenemos el deber y la responsabilidad de ofrecer otra cara al país, porque la cara que ofrecimos al país con estos eventos del día de ayer es una cara que debería dar a todos vergüenza, ¿no? ¿Quiénes son nuestros representantes y quién es nuestra clase política? Y al final de cuentas aquí, quienes pierden son los ciudadanos, porque estarían esperando que estemos discutiendo sobre salud, sobre los resultados que vimos, por ejemplo, en la encuesta del INEGI, con el porcentaje de personas que no tienen acceso a servicios de salud, la tercera parte del país, o sobre la educación, cómo generamos nuestro sistema educativo, por qué tenemos tantos jóvenes y niños en deserción escolar. Eso es lo que la gente espera de su clase política, que nos sentemos en la mesa, que lleguemos a acuerdos, a consensos y a diálogo, no que nos volvamos un ring de box en donde nos estamos insultando y vemos pues a ver quién tiene la razón. Unos le gritan a otros traidores y otros le gritan a otros dictadores o vendepatrias o etcétera, o narcopolíticos. Y realmente creo que este país merece mejores representantes y mejores servidores públicos. Creo que desde Movimiento Ciudadano estamos intentando consolidarnos como otra vía, donde ni vamos a favor de todo lo que hace Morena ni todo en contra, sino de mantenernos en este justo medio, porque al final a quien nos debemos es a México. Pues ahí está. Yo les agradezco. Ganas de otra ronda. No, yo también, la verdad, porque es un muy buen tema. La verdad. Pico con el tema, reforma electoral, porque creo que puede ser la solución a mucho de esto. Vamos a ver si para no la imponen. Pluralidad, Sí, la pluralidad que son lleva temas que tú dices ahorita que se espera en el próximo periodo, ¿no? Y necesitamos llegar reconciliados. En eso tú tienes pues la razón. es que y yo lo de mañana no lo veo. Mañana, quién sabe qué va a ser de pronóstico reservado, vamos a ponerlo así. Sí. Ojalá no ya se pacifique esto. Pero pues yo lo que celebro es que todavía nos podamos sentar por lo menos aquí en este estudio de televisión y civilizadamente hablar de las diferencias. Civilizada y educadamente. Claro, como debe de ser. Y sabes que creo que somos más en cada partido. Sí. Los que pensamos así, nomás que ganan los otros. Tienes toda la razón, estoy de acuerdo contigo, pero el ruido, la estridencia, el escándalo es lo que hoy vende. Y tiene que ver mucho con las redes sociales. Pero hay que aprender a mirarnos. De repente en las mesas encontramos con quienes podemos construir alianzas, ¿no? Totalmente. Lilia, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Gracias. Que te vaya bien mañana. Bueno, vamos a ver. Te llevas armadura. Mañana voy a tener tenis. Gracias, Damián. No, gracias. Iraíz, gracias por haber venido. Gracias. Hacemos una breve pausa y precisamente voy a hablar con el encuestador Jorge Buendía de cómo llega la presidenta Claudia Sheinbaum en términos de su popularidad a su primer informe de gobierno. Regresamos.